Bueno, nada familia, vamos bajando la Loma del Ángel. ¿Cómo se sienten ustedes? Bienvenidos por acá a un nuevo video de Paquito Vlogs. Les voy a estar mostrando las calles de La Habana, los lugares bonitos, los que pueden visitar. Saben, vamos a ver si nos paseamos ahora por el Callejón de los Peluqueros, a ver qué nos encontramos acá. Bueno, vean todos los cuadros colgando ahí en la pared. Parecen... Habana 61, un restaurancito que ofrece buena comida. Familia, ustedes saben que mayormente todos estos restaurantes están creados para el turismo. Toda esta zona está llena de hostales completamente, de casas de rentas para extranjeros. Parece que aquí en este sitio hay algún restaurante, algún rooftop, me imagino que sea el de la esquina, que hay muchos autos parqueados en las afueras. Pero vean toda la oscuridad que existe del lado, vean el malecón, mi gente. Es un peligro transitar esa zona ahí a esta hora. Una bodeguita cubana por acá. Bueno, bienvenidos al Callejón de los Peluqueros. Vean por acá. Vean cómo hay gatos por aquí. Estos gaticos están aquí porque las personas le dan comida, ustedes saben. Es increíblemente, mi gente, como este sitio hace unos años atrás no se podía ni caminar de lo lleno que estaba de gente todo el tiempo. Bueno, esta pintura parece que hay que restaurarla porque se deterioró ahí la pared, parece que tiene mucha humedad y ustedes saben, se abofó esa parte ahí. Vean este sitio, qué bonito está. Bueno, familia, los pocos extranjeros que hay están disfrutando de sus daiquiris, de sus mojitos, comiendo la típica comida cubana. Pero ninguno de estos precios son para cubanos a pie, ¿saben? Aquí antiguamente había un sitio de lo más bonito que lo cerraron, parece que no les dio negocio. Vamos a pasar por el restaurante Máximo, que a la vez es un bar donde siempre hay muchas personas bailando, comiendo y disfrutando. Estamos localizando un sitio que fue trasplantado de playa para La Habana Vieja. Aquí les tuve que quitar el sonido ambiente por la música. Los bares en La Habana Vieja son la luz en medio de la oscuridad y la música que interrumpe el profundo silencio. Lastimosamente siguen siendo muy pocos los cubanos que pueden venir a disfrutar de la alegría que brindan estos sitios. A medida que vamos avanzando, vemos como la oscuridad se adueña de las calles. El bar Cabaña, que solía estar lleno de gentes, con precios todavía asequibles, se encuentra totalmente vacío. Los visitanceros madrugan alrededor de estas calles en espera de algún extranjero extraviado. Si logran concretar una buena carrera, pueden enviar dinero a sus familiares y de paso tomarse un respiro. A continuación estaremos viendo un claro ejemplo de cómo se gana la vida un emprendedor cubano en las calles de La Habana. El chico me estuvo hablando que trabaja en la noche porque es mucho menos la competencia. Aquí vende sus confituras, sus líquidos y sus elotes, los mejores de toda La Habana. ¿Tienes con picante? Sí. Tener un negocio propio es un reto que no todos están dispuestos a asumir. Pero cuando se habla de tener un negocio propio en Cuba, ahí se complican más aún las cosas. Hay que lidiar con los cortes frecuentes de electricidad, el desabastecimiento, los inspectores y un sinfín de cosas que no terminaría el video si les sigo contando. Bueno,
emprendimientos que se ven acá en Cuba. Miren, por acá esto qué bonito. Le voy a dejar la ubicación exacta ahorita para que vengan a comprarle al amigo por acá. Uno ahí con picante, mayonesa. Yo pensé que tú eres extranjero, ¿sí? Sí. Sí, ya sé. El chico, cuando se percató que le estaba haciendo promoción a su negocio, no me quería cobrar el elote. Sin embargo, le insistí, le di el dinero, le compré 2 y le dejé propina. Así tenemos que hacer todos cuando vemos una persona tratando de salir adelante con su emprendimiento. Todo te pongo ahí. ¿Sí? Mayonesa, ketchup, mostaza. Ponle todo incluido a eso ahí. ¿Esto cómo se le dice en Cuba? Maíz, nosotros Maíz. maíz. Esto en México le dicen elote y en otros países también tiene otro nombre. Estas personas comprometidas con su negocio, que sacrifican su tiempo de descanso y sueño y trabajan toda la madrugada, pueden llegar a ser los grandes empresarios de nuestro país. Los que pudieran el día de mañana levantar la economía resquebrajada que tenemos hoy en día. Y la sal que no puede faltar, que es lo que le da el toque final. Bueno, déjame... Wow, mi gente. Bueno, por acá vemos otro restaurante. Muy buena música, por supuesto, muy buena iluminación. Por acá la oscuridad que tenemos también. Debería de haber un restaurante en cada esquina, cada 5 metros, para que las calles se mantengan lo más iluminadas posible. Porque de verdad que esto es una locura. Y bueno, mi gente, este era el sitio que andaba buscando para mostrarles. Bueno, ya a la mazorca no le queda nada, estaba bien rica la verdad. Vamos a entrar aquí, vamos a ver este lugarcito, porque verdaderamente merece la pena que lo conozcamos. Voy a botar esto ahí, familia, si no le... está abierto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede subir ahí, hay espacio ahí para pasar? ¿Para usted solo? Sí, Sí, nada, probar el sitio, ¿no? Adelante. Wow, miren esto. Familia, miren qué bonita la decoración. Vamos por acá. Vean todo por acá. Bueno, familia, por acá les estoy mostrando la espectacular vista que tiene este lugar. Bueno, familia, nos encontramos aquí en el Café Fortuna. Yo pensando que era un segundo local que habían abierto, pero no. Este es el mismo que existía en Primera y 24, que lo trasplantaron para aquí. Aquí tiene, me imagino que mejor ubicación porque están en medio del casco histórico. Saben, vienen muchas personas de La Habana Vieja, Centro Habana, el que puede, el que tiene posibilidades, por supuesto. Ustedes saben que los precios hoy en día no son nada fáciles. Pero viene el turista también aquí porque es un lugar que llama la atención. Cuando tú abres la puerta ves como que la decoración, ¿saben? El carro clásico incrustado en la pared, ven la guitarra, ven los cuadros de pintura, las pinturas llamativas también, todo eso es muy importante. Entonces, ahora mismo les voy a estar mostrando la carta para que ustedes tengan una noción de cómo son los precios en este sitio y les voy a llevar la conversión en dólares y se los voy a estar dejando ahí arriba en pantalla. Bueno, por acá vemos los entrantes, estos son para picar, las croquetas de la casa, los tostones, el tamal en sartén con ropa vieja de cerdo, la tabla de jamón y aceituna. Vean las picaderas, aquí esta picadera, ¿ves? Todo lo que trae. Esta otra es más económica. Bueno, en los platos principales tenemos las fajitas de pollo salteadas con vegetales, los pollos en aroma y sabor, las masas de cerdo, el delirio de cordero y la sugerencia del chef, que son los camarones enchilados o al ajillo y el pulpo al ajillo o encebollado. Esto tiene un costo de 2.800 y 3.200 pesos. Señores, la dirección es Aguiar 64 entre Peñapobre y Cuarteles. Esto queda en La Habana Vieja y abre de 9 de la mañana a 12 de la noche. Por acá vemos los diferentes tipos de café. El expreso sale en 2.50, el americano sale en 2.50 al igual, el té sale en 180 pesos, el frappuccino, que es bien típico de acá, sale en 580 pesos. Y por aquí los cócteles, vean por acá. Este es el precio de la caipirosca, que tiene un costo de 650 pesos. Vemos la pizza de queso en 980 pesos. Vemos los agregos que van por debajo de los 500 pesos. Relativamente esto es más económico que otros lugares donde los agregos están por encima de los 500 pesos, sea cual sea. Aquí vemos que la piña la tienen en 100 pesos moneda nacional el agrego. Bueno, familia, acá nos trajeron la limonada. Acá nos pedimos... ¿Cómo es que se llama el plato ese? Delirio de cordero. Delirio de cordero. Vean cómo luce esto, mi gente.
Por acá está la ensalada y los tostones, los típicos tostones cubanos. Bueno, ya, aceite de oliva ahí, aceite de oliva, vinagre y la sal. Bueno, familia, vamos a probar esto y en breve les estaré contando. A probar esto a ver qué tal. Excelente, mi gente, excelente, está riquísimo, riquísimo. Y la combinación del arroz con los plátanos maduros es la mejor de verdad, ¿saben? Acá también tenemos la ensalada que incluye aceituna, que incluye lechuga, cebolla, pepino, tomate. Bueno, familia, decirles quiero que la limonada frappé también está riquísima. Esto te la hacen de dos formas, con limón concentrado o con limón natural. En este caso yo la pedí con limón natural, que es muchísimo mejor, ¿saben? Y vean la ensalada de vegetales por acá, la variedad de vegetales de la estación que tiene. Trae hasta estas aceitunas, que son muy difíciles de encontrar hoy en día en Cuba, ¿saben? Entonces, ¿qué no es difícil de encontrar hoy en día? Bueno, además está decirlo, ustedes lo ven en mis videos completamente, que todo es una locura. Esto trae hierbabuena por acá. Me parece que es menta, hierbabuena, algo de eso, no sé. Y por acá ven los tostones. Vean, los tostones vienen con un poco de mojito, miel de abeja, no sé qué es lo que trae por acá. Pero está bien rico todo. Así que nada, mi gente, voy a disfrutar de este manjar y en breve estoy con ustedes nuevamente. Ya nada, aquí nos vienen trayendo la cuenta. Vean cómo viene la cuenta acá, en un zapato. Y acá vamos a ver lo que consumimos. Vemos por acá. Bueno, por acá vemos la ensalada de vegetales que salió en 600 pesos. 2 limonadas frappé que salen a 500 pesos cada una. Aquí vemos la ración de vianda. Y vemos por acá lo que me pedí, que fue el delirio de cordero, un plato típico de la casa que sale en 2.400 pesos. Recuerden que arriba les voy a estar dejando la conversión en dólares. Acá atrás un total de 4.510 pesos, ¿saben? Y el servicio que incluye el 10% son 410 pesos. Nada, familia, este sitio está relativamente un poco más económico que otros lugares que hemos frecuentado en el canal. Por aquí arriba les voy a estar dejando cuánto representa esto en dólares americanos a cómo está el cambio actual en el mercado informal. Bueno, familia, si les va gustando el video, no olviden dejarme su like. Los que me están viendo por acá, mi gente. Música dentro de las casas y calles completamente vacías. En esto se ha convertido La Habana Vieja en los últimos años. Nada diferente a lo que está ocurriendo en los sitios turísticos de las otras provincias. En este lugar no quitan la corriente tan seguido como en otros municipios. Una sabia decisión para cuidar el poco turismo que está entrando a La Habana. Tras la agudización de la crisis, los índices de delincuencia han ido en aumento y los ladrones no respetan horarios ni nacionalidades. Hay que evitar los lugares vacíos y las calles oscuras a altas horas de la noche. En el Boulevard de Obispo los arrendamientos son los más caros de toda La Habana Vieja. Aquí siempre se les sacaba el máximo provecho a todas las cosas. Hoy en día nos encontramos la mayoría de los negocios cerrados a tempranas horas de la noche. Meses atrás, transitando por estas calles se podían encontrar algunos negocios abiertos con la esperanza de concretar una que otra venta. Con el paso del tiempo y las decepciones, las frustraciones y las malas noches, todo ha ido mermando. Ver una calle principal de La Habana en estas condiciones es un recordatorio de que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y esperemos que vuelvan a cambiar nuevamente, pero esta vez para el bien de todos los cubanos. Nada, familia, espero que les haya gustado el recorrido de hoy. Espero que hayan disfrutado de este restaurante maravilloso, el cual se encontraba ubicado en Playa, pero ahora se encuentra en La Habana Vieja. Déjenme en los comentarios saber qué fue lo que más les gustó de este video. Suscríbanse, déjenme un like
Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.